Muy bien, chicos, ya entonces empezamos con nuestra sesión, ya, sí, empezamos, correcto. Muy bien, chicos, no empezamos nuestra sesión ya del día de hoy, sí, ya, correcto. Atentos, por favor. Yo, en 2024, sin secundaria completa y sin ascensos en la chamba. Yo, en 2026, terminando rápido con sangre. El cambio empieza hoy, no lo dejes para mañana. Escribe cambio y te ayudo. Correcto, chicos. Muy bien, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto? Ya hemos visualizado ya un poco, pues, en relación a las ventajas que podemos obtener, ¿no? Si terminamos la secundaria, ¿ya? Sí, trabajo, ¿no? Tal vez una mejora laboral o continuar con nuestros estudios, ¿no? Superiores, ¿no? Etcétera, que es importante, chicos, es importante para nosotros, ¿no? Ya para poder concretar, sí, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros ideales, ¿no es cierto? Ya que por una otra situación tal vez no hemos llegado a concretarla, pero es importante, ¿no? Muy bien, ¿qué más, chicos? Ya indicarles que en la semana tenemos distintas actividades, ya cursos prácticos, talleres, ¿no es cierto? Ya que van a impulsar y van a intentar potencializar, ¿no es cierto?, nuestros saberes. Sí, tenemos el lunes, por ejemplo, el taller de psicología, ¿correcto? Los días martes, el taller de cultura general. Los días miércoles, chicos, el porqué de las cosas. Los días jueves, ¿no? Cómo funciona la vida y el taller de astronomía, ¿correcto? Los días viernes, el taller de redacción y el taller de matemática básica, ¿no? Los días sábados, chicos, el taller de emprendimiento y los días domingos, chicos, el taller de tecnología, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, vemos que nuestro menú, ¿no es cierto?, educativo está muy nutrido en distintas aristas, ¿no? Ya, sí, impulsando, ¿no es cierto?, ya nuestra formación, pues, ¿no?, académica, profesional, ¿no es cierto?, ya práctica, sí, en nuestra vida diaria. Chicos, ¿correcto? Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí. Si yo termino la secundaria, ¿puedo seguir entrando a las clases técnicas que dan a la semana? ¿Cuándo terminas, hija? Este fin de mes. Ah, ya, sí, normal. Si están libres ahí, normal vas a poder ingresar, ¿no? Seguramente por Pero hay que pagar algo. No creo. ¿Cómo les dan? La verdad, yo desconozco cómo es el proceso. No, yo pago mensuales, pero la cosa es que me gusta mucho lo que es la carrera esta que es de lunes a viernes. Es muy interesante lo que es psicología, astronomía, todo eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces quería preguntar si se podía seguir ingresando, si uno quería seguir aprendiendo un poco más. Ya. Y dígame, ¿cómo es el acceso? ¿Les dan un link por la cual pueden ingresar? Sí, nosotros tenemos un link, nos manda a diario un link para poder ingresar todos los días a clases, ¿no? De 7 a 8. Entonces, mi pregunta era si es que se podía, por si yo termino mi secundaria, si podía seguir accediendo a estas carreras que dan los de lunes a viernes, ¿no? Ya. Sería bueno que pueda conversar con su asesora, ¿no es cierto? Porque ellos directamente ven esa situación. Ya por eso preguntaba si tenían un grupo. Sí. Profesor Fabio, disculpe que le interrumpa, a ver si me permite un espacio para hablarlo en general. Correcto. Los chicos que estén culminando la secundaria en este mes de abril van a poder seguir ingresando, accediendo a estos servicios, siempre y cuando estén siguiendo el canal de WhatsApp. En el canal de WhatsApp siempre enviamos los enlaces y los flyers de los talleres de lunes a domingo, así que no hay problema. Muy bien. Muchísimas gracias por la información, de verdad, agradezco bastante. Le he dicho que en cualquier momento voy a ir a conocer el colegio, ¿eh? Claro, vamos ahí prestos para poder, ¿no?, recepcionarles. Ya, muy bien. Gracias, hija. Gracias por tu inquietud, ¿no? Y agradecer también, ¿no es cierto?, al área de calidad educativa por darnos esa aclaración, ¿no?, necesaria. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, gracias, importante. Correcto, chicos. Entonces, avanzamos. Ya, el tema que vamos a abordar ya es la coyuntura
en este caso de europea, ¿no? La formación de la Unión Europea y, sí, y la confederación, ¿no es cierto? Ya de la confederación de las repúblicas que conforman, ¿no es cierto? Rusia. Ya, chicos, es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya estamos en la tercera semana, ¿no? Imagínense tan rápido pasan los días, ¿no? La tercera semana y dentro del tercer bimestre, ¿no? Dentro del tercer bimestre, chicos. ¿Correcto? Muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Y ahí vemos el propósito de nuestra sesión, chicos. El propósito de nuestra sesión es, pues, ¿no? Explicar las características y la importancia, ¿no? Más relevante de la Confederación, ¿no? De la Unión Europea y en este caso, de las repúblicas, ¿no? O de la Confederación Rusa, ¿no? Que conforman, ¿no? Este país, ya mediante organizaciones gráficos para poder comprender las implicancias, ¿no? Internacionales de estos organismos y la influencia, chicos, en el mundo actual, ¿no? De qué forma, pues, ¿no? Tienen su repercusión, ¿no? En el contexto ya actual, ¿no, chicos? ¿Correcto? Muy bien, ya, muy bien. ¿Correcto? Bien, chicos, vamos a visualizar este pequeño video, lo comentamos, atentos, por favor. Antecedentes. Con el Tratado de París de 1951, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fundan la CECA, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que es un organismo para la explotación conjunta de los recursos minerales de Europa Central. En 1957, el Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea, CEE, con los mismos 6 países fundadores de la CECA. En 1967 entra en vigor el Tratado de Fusión, firmado en Bruselas, por el que se unen la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es decir, la CECA, con la Comunidad Económica Europea y el Euratom, siendo el principal cometido la creación de un mercado común mediante la supresión de aduanas y la búsqueda de la libre circulación de mercancías. Ampliaciones. Después de la entrada en 1958 de los 6 países fundadores, en los años 70 empiezan a adherirse a otros estados como Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, el cual abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020. En el 81 entra Grecia y en el 86 España y Portugal. Como curiosidad para los estudiantes, en el 87 se puso en marcha el programa Erasmus, del cual algunos nos hemos beneficiado. En el 95 se incrementó a 15 países la Unión Europea con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. En 2004 entran Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En 2007, Bulgaria y Rumanía. Y finalmente, Croacia en el 2013. Propósito de la Unión Europea. Su propósito es la integración y gobernanza de los estados y las naciones de Europa que son miembros. Porque no todos los países de Europa pertenecen a la Unión Europea. Somos 27 países miembros soberanos e independientes, con 450 millones de habitantes dentro de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta también con 9 regiones ultraperiféricas, que se encuentran geográficamente a miles de kilómetros del continente europeo. Sí, 6 pertenecen a Francia, Azores y Madeira a Portugal y las Islas Canarias a España. Tratados fundacionales de la Unión Europea. Los principales son, en primer lugar, el Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado de Maastricht, de 1993, que se ocupa no solo de la Unión Económica, sino que además se centra en la cooperación judicial y policial y la política exterior y de seguridad común. En ese mismo año se puso en marcha el mercado único, con las 4 libertades: libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital. En 1994 se crea el Espacio Económico Europeo y en 1995 entra en vigor el Acuerdo Schengen, que consiste en que los ciudadanos puedan desplazarse entre todos los países que lo conforman sin controles de pasaportes en las fronteras. En origen lo firmaron solo 7 países, aunque en la actualidad son 27. Pero de esos 27, solo 23 países son miembros de la Unión Europea, que incluye además a Islandia, a Liechtenstein, a Noruega y a Suiza, que no forman parte de la Unión Europea. Sin embargo, Irlanda, Chipre, Bulgaria y Rumanía, aun formando parte de la Unión Europea, no pertenecen al espacio Schengen. En segundo lugar, el Tratado de Ámsterdam, que entra en vigor en 1999. Plantea reformar las instituciones de la Unión Europea y darle un mayor protagonismo en el mundo. Además, amplía los derechos de los ciudadanos.
Como curiosidad, el 1 de enero de 2002 empiezan a circular las monedas y los billetes del euro en 12 países de la Unión Europea. En tercer lugar, tenemos el Tratado de Niza, que entró en vigor en el 2003. Introduce como clave principal la idea de cooperación reforzada en el ámbito de la política exterior y la seguridad común, que parece fundamental con la situación de inestabilidad geopolítica actual que desgraciadamente estamos viviendo. Por último, tenemos que hacer mención al Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, donde los principios democráticos e institucionales se extienden, los elementos para la cooperación reforzada se combinan, los artículos sobre la acción exterior y la política exterior de seguridad común se amplía. Como por ejemplo la cláusula de defensa mutua, el famoso artículo 42.7, que establece que si un país de la Unión Europea es víctima de una agresión armada en su territorio, los demás países miembros tienen la obligación de ayudarle y asistirle con todos los medios a su alcance. Este tratado es firmado por los 27 países miembros y su propósito es que la Unión Europea sea más democrática, eficiente, transparente y sea capaz de hacer frente a los retos mundiales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. Por ello, es el tratado más importante de la Unión Europea hasta la fecha. Con respecto al artículo de defensa mutua, haremos otro vídeo. Suscríbete y síguenos. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya un poco en relación, pues, ¿no? A la Unión de Repúblicas, perdón, a la Unión Europea, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, correcto. Al respecto, chicos, ¿alguna duda, alguna pendiente? ¿Ya? Para poder, sí, avanzar. ¿O algo que señalar, chicos? Muy bien, ya entonces continuamos, ¿correcto? Continuamos, chicos. Vamos a señalar un poco ya en relación, pues, a los antecedentes, ¿no? Ya históricos de la formación en este caso, de la Unión Europea, ¿ya, chicos? ¿Ya? Muy bien, ahí vemos, ¿no? Algunos aspectos importantes, ¿ya? Que va a corresponder básicamente después de la Segunda Guerra, ¿no? Mundial. Sí, de ahí va a empezar, chicos, el surgimiento de este bloque o los atisbos, ¿no? Iniciales para la conformación de este bloque económico, ¿no? Ya como es la Unión Europea. Ya ahí vemos, ¿no es cierto? Ya antecedentes económicos, a ver un momento. Correcto. Dice, la reconstrucción era urgente, ¿no? La escasez de materias primas, ¿sí? La necesidad de mercados más amplios, ya, y la división de trabajo, ¿sí? El proteccionismo, ¿no es cierto? Ya, la Gran Depresión, ¿correcto? Ya, la interdependencia, ¿no? Sectorial, ya, etcétera. En este caso, chicos, ya después de haber terminado, pues, la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver estas características, ¿no? Este contexto en la cual, pues, se va a vivir en Europa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Correcto, chicos, correcto, ya, correcto. Bien, a su vez vemos, ¿no es cierto? Ya, el éxito del Plan Marshall, ¿no? Ya,
que se va a implementar, pues, ¿no? En Europa principalmente, ¿sí? Y va a liberalizar y va a mejorar en cierta forma, pues, la economía europea, ¿no? ¿Sí? Ya mediante la política de libre mercado, en comparación, ¿no es cierto?, al bloque, ¿no?, intervencionista, estatista que practicaba, pues, ¿no?, la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, chicos, ahí vemos, ¿no?, algunos atisbos iniciales, ¿ya?, importantes de este proceso de la conformación, ¿no es cierto?, de la Unión Europea. Con la intervención del Plan Marshall, chicos, va a dinamizarse, ¿no?, la economía, va a intentar unificar la economía, ¿sí?, de carácter, pues, ¿no?, ya, de libre mercado, básicamente, ¿correcto? Otro antecedente también social va a ser, ¿no?, el sufrimiento masivo de la población, ¿no?, de desplazamiento, los refugiados, la pobreza extrema, ¿no?, mucha necesidad, mucha inestabilidad, ¿no es cierto?, ya por las ideas que se van a plantear en esa época, el socialismo, el comunismo y el fascismo, ya, y un empleo, ¿no es cierto?, desmedido, o desempleo, ¿no?, ya desmedido, chicos, va a generar también otro aspecto importante para ver de qué forma pudiésemos, ¿no es cierto?, estabilizar la economía, generar mejoras, ¿no?, económicas para la población, etcétera, en ese contexto de caos, ¿no?, de destrucción masiva, producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, ese contexto, chicos, inicial es que va a permitir, pues, ¿no es cierto?, el surgimiento ya de la Unión Europea, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahí también vemos, ¿no es cierto?, el contexto histórico, ¿no? Ya algunos antecedentes, por ejemplo, la guerra de la paz duradera, la reconciliación entre Francia y Alemania, que va a ser importante, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, si no se hubiese llegado, chicos, a concretar esta reconciliación, no hubiesen podido, pues, ¿no es cierto?, avanzar a la unificación de, ¿no?, ya, de los pueblos europeos, ¿no?, o de las naciones europeas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? También en este caso la conformación, ¿no?, ya de algunos países federales, ¿no es cierto?, ya, sí, importantes en esa época que se van a desarrollar, ¿correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, en síntesis, en relación a lo que hemos señalado, ya, la destrucción, ¿no es cierto?, de Europa, ya la escasez, ¿no?, la división, ¿no es cierto?, política, económica, muy fragmentada, ¿no?, en Europa, chicos, ya va a exigir, ¿no es cierto?, a estas naciones a intentar unificar, pues, criterios, a intentar unificar y consolidar, pues, una sola economía, ¿no?, una sola política, una sola normativa, ¿no es cierto?, legal que pueda, pues, ¿no es cierto?, ya armonizar esa época o ese contexto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Ya. Entonces, ahora vamos a definir ya, ¿no?, con mayor claridad, ¿sí?, teniendo ese escenario anterior, ya, de cómo va a surgir, chicos, o cuál es la definición, pues, de la Unión Europea, cuáles son los objetivos, cuáles son sus orígenes, quiénes son los miembros que conforman, ¿no?, etcétera, ¿ya? Bien. Ahí observamos, ¿no?, qué es la Unión Europea, nos indica, ¿no? Es una asociación económica, política, ¿correcto?, que va a integrar ya casi toda la totalidad de los estados de Europa, ¿correcto? ¿Ya? ¿Va a ser con qué objetivos o qué fines, chicos? Ya, en este caso, ya, de buscar estabilidad económica, estabilidad política, ¿no?, ya dentro del territorio europeo, básicamente, ¿no? Ya, muy bien. ¿Correcto? Correcto, chicos. Ahí tenemos el origen, ¿no? Ya la entrada de vigor del tratado de, ¿no?, ya de Maastricht, ya de 1993, ya, en la cual, ¿qué se va a plantear, chicos? Ya, algunos avances importantes, por ejemplo, en la energía atómica, ya, sí, en el desarrollo, ¿no?, del carbón, del acero, sí, que va a ser importante, ¿no?, para poder, ¿no?, avanzar, ¿no?, ya económicamente en ese contexto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Ya ahí visualizamos, chicos, ¿no?, que va a estar conformada por 27 países, ¿ya? Por 27 países, ¿no?, europeos, ¿ya? Que van a, ¿no?, que van a abarcar juntos, ¿no?, gran parte del continente europeo, ¿no? Ya, 27 países, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien.
Ya, y a partir del 2002, ¿no? Vamos a ver, chicos, ya se van a, digamos, direccionar ya a la creación de una moneda única, en este caso el euro, ¿no? Ya el euro, ustedes deben saber, chicos, en todo el territorio pues europeo, ya la forma principal para comprar, para vender, etcétera, es el euro, ¿no? Ya las demás monedas locales, etcétera, poco a poco han sido desplazadas, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Correcto, chicos. Ya, el día del reconocimiento de la Unión Europea, chicos, es el 9 de mayo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, importante también señalar ello, ¿ya? Muy bien, lo que estábamos señalando, ¿no? Correcto. Ya, básicamente es lo mismo en relación al otro, ya que está conformada por 27 países, ¿no? Ya, ¿sí? Que van a empezar, pues, ¿no? A partir del 93 en adelante, ¿no? Y poco a poco, chicos, van en esa ofensiva, ¿no? De anexar otros países, otras naciones, ya, lo que sucedió también en su momento, ¿no? Ya, lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, que anteriormente, ¿no? Ya pertenecía, pues, a la República Federal Rusa, ¿no? Ya después de unas revoluciones, ¿no es cierto? Ya, sí, permitieron pues la toma de poder por Kerensky, en este caso, ¿no es cierto? Ya, y intentó involucrarse o ingresar, ¿no es cierto?, al bloque ya de la Unión Europea. Y a Putin pues no lo vio tan, ¿no?, fructífero, ¿no? Ya, y por ello, chicos, que se da la intervención, ¿no es cierto?, de Rusia, ya, para que no sea anexada, ¿no? En este caso, chicos, Ucrania a la Unión Europea, ¿no? Ya, porque veía peligrar, pues, sus intereses geopolíticos de la, ¿no?, de la República Federal Rusa, ¿no? Ya, muy bien. Pero de igual manera, ¿no?, ya muchos países, ¿no?, de los Países Bajos, etcétera, están en proceso de anexar, ¿no?, o anexarse, ¿no?, a la Unión Europea, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos, correcto. Ahí vemos, ¿no es cierto? Van a estar conformadas por 27 países, ya hay distintos tratados, ¿no? ¿Sí? Hay también, chicos, un himno, ¿no? Odas de alegría, ¿no? Hay una moneda oficial que es el euro, ¿no? Ya que es utilizado por 20 países, nos indica, ¿no? ¿Sí? Correcto, chicos, correcto. Ahora hay que señalar cuáles son los objetivos importantes de la Unión Europea, ¿no? ¿Para qué ha sido creada, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? Muy bien, ahí vemos algunos objetivos internos y externos. Internos, por ejemplo, chicos, ¿no? Es promover la paz, ¿ya? El bienestar de los pueblos conformantes de la Unión Europea, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más, chicos? Ofrecer espacios de libertad, de seguridad, ¿no es cierto?, de justicia sin fronteras, ya, interiores, ¿no?, garantizando, pues, la libre circulación, ¿no?, ya. Ustedes saben, chicos, ¿no?, si están, pues, ¿no?, ya, en Europa, ya no necesitas pasaporte, ¿no?, ya puedes ingresar de país a país, ¿no?, ya sin ningún tipo de dificultad, haciendo uso, pues, ¿no es cierto?, solo de tu carnet, ¿no?, ya, perteneciente a la Unión Europea, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Y entonces garantiza, ¿no?, cierto reconocimiento, ciertas ventajas importantes, ¿no?, para los miembros ya pertenecientes de la Unión Europea, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, establecer un mercado interior, ¿no? Lograr un desarrollo sostenible, crecimiento económico equilibrado, ¿sí? Estabilidad de precios, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces vemos, chicos, ¿no? El objetivo principal es, pues, generar, pues, ¿no?, ya crecimiento económico, mejoras económicas, ¿sí?, para la población, ¿no? Y eso, en cierta medida, se ve, ¿no?, repercutido, chicos, ¿no? Porque el euro tiene mejor estabilidad económica, ¿no? ¿Sí? En relación al dólar, ¿no? En relación al dólar, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, importante, ¿no?, ese objetivo, ¿no?, que se va clarificando, ¿no?, de forma paulatina, ¿ya? Muy bien, ¿qué más observamos, chicos? ¿Qué más observamos por ahí? Ya ahí vemos, ¿no es cierto? Ya, en el aspecto económico, social también, ¿no es cierto? Ya van a darse, ¿no?, algunos proyectos importantes, ¿no?, para
la mejora educativa, ¿no? La mejora de alimentos, ¿no? Mejora de seguridad, etcétera. Van en varias aristas también, ¿no? Ya, correcto. También el aspecto científico, tecnológico, de igual manera, ¿no? Van a intentar, pues, ¿no? Tener ese mismo desarrollo importante como tienen, ¿no? Y en este caso, pues, ¿no? La Federación Rusa, ¿no? O en este caso también China o también Norteamérica, ¿no? Ya va a haber grandes avances, ¿no? En ese aspecto también, ¿no? Importantísimos que va a ser, ¿no? Para los miembros que conforman la Unión Europea, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más visualizamos por ahí? Van a promover progresos científicos, lo que estamos señalando, ¿no? Combatir la exclusión social, la discriminación, ¿no es cierto? Fomentar la justicia y la protección social, ¿no? Entre mujeres, hombres, debe primar la solidaridad, ¿no? De generación, ¿sí? En generación, y la protección a los niños, ¿no? Que es importantísimo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿ya? ¿Correcto? Correcto. Otro aspecto importante que va a fortalecer la cohesión económica de todos los miembros conformantes, ¿no? De este bloque económico, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. En el aspecto externo, chicos, va a intentar contribuir a la paz, ¿sí? La seguridad mundial, ¿no? ¿Correcto? Se va a intentar erradicar la pobreza, ¿ya? Va a intentarse erradicar la pobreza, ¿no? Se va a desarrollar, ¿no es cierto? Ya, en este caso, pues, por ejemplo, un planeta, ¿no? De forma sostenible, o sea, el desarrollo económico, productivo, correcto, ya me parece interesante, van a decir ellos, pero de forma sostenible, ¿no? Ya, de forma sostenible, ¿ya? Y por último, chicos, no menos importante, ya, o penúltimo en este caso, es la defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Hay, en este caso, se va a formar, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, etcétera, para garantizar y defender el respeto de los derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Correcto, chicos. Ahí visualizamos ya un poco, ¿no? De los órganos o instituciones que conforman, pues, ¿no es cierto?, la Unión Europea, ¿no? Y hay distintas instituciones, ¿sí? Organismos importantes, ¿no? Que conforman este bloque, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, tenemos el Consejo Europeo, ya, que su objetivo principal, chicos, ¿no? Es priorizar las políticas, ¿no? Generacionales de Europa. O sea, buscar, ¿no? A ver, de acá al cabo de un año, o medio, perdón, 10 años, 15 años, ¿cómo se van proyectando, no? ¿Ya? ¿Sí? Correcto. De igual manera, la Comisión Europea, ¿no? ¿Sí? Ya su función principal, pues, es velar por los intereses generales de la Unión Europea, ¿no? Ya promoviendo y comprobando en este caso, pues, que se cumpla la legislación, ¿no? Ya en cada país, ¿sí? Se ha reglamentado, se ha normado, ¿sí? ¿Correcto? Ya en base al Parlamento Europeo, ya cada país conformante debiese de cumplir o ejecutar, ¿no es cierto? Ya dicho acuerdo. Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? El Tribunal de Cuentas de igual manera, ¿no? Ya, su función principal va a ser, pues, ¿no es cierto? Ya, comprar, ¿no? Ya, los fondos de la Unión Europea que se perciben y deban ser utilizados, chicos, de forma correcta, ¿no? Muy bien, ahí hay fondos, ya muy bien, están distribuidos en distintos países que conforman la Unión Europea, muy bien. Esos fondos sean utilizados de forma correcta, ¿no? Ya, por los miembros conformantes, ¿no? Por los representantes o por los políticos o los países, ¿no? Ya, correcto. Ya, entonces ahí están fiscalizando también, ¿no es cierto?, la correcta, ¿no?, el uso de los bienes, ¿no?, en este caso, del euro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? También vemos el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Ya? El Consejo de Ministros, ¿sí? La función principal, chicos, es representar al gobierno de los Estados miembros, ¿no? Adoptar la legislación europea y coordinar las políticas públicas, ¿no?, de la Unión Europea. Ya, el Consejo de Ministros, es decir, ¿no? Ver de qué forma vamos a gobernarnos, ¿no? Ya, ¿sí? ¿Qué legislación se debe de optar, ¿no? Ya, ver pues la política, ¿no? ¿Sí? A aplicar, ¿no? En el territorio, ¿sí? Correcto, chicos. Muy bien. Ya, muy bien.
También tenemos al Tribunal de Justicia, ¿no? De igual manera, chicos, ¿no? Va a buscar en este caso, ¿no? Ya que se apliquen, ¿no? Sí, perdón. Ya en este caso el Banco Central Europeo, ¿no? Ya va a ser mantener, ya que exista estabilidad económica, ¿no es cierto? Y hay política, sí, en relación, pues, al euro, ¿no? Como moneda oficial, ¿ya? Sí, muy bien. Después, chicos, tenemos al Tribunal de Justicia, ¿correcto? Ya que en este caso su función principal, chicos, es garantizar, ¿no? Ya que se aplique y que se interprete de forma, ¿no?, correcta, ¿sí? Ya las legislaciones en distintos países, ¿no? Donde se han implementado, ¿ya? Y por último, el Parlamento Europeo, ¿no? Ya es quien examina y adopta la legislación europea, aprobar, ¿no? Y el presupuesto de la Unión Europea, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, vemos, chicos, cada uno de estos, ¿no?, instituciones, ya, importantes, ¿no? Importantísimos, ¿no? Por así señalarlo, ya que va a permitir, pues, ¿no?, el normal funcionamiento, ya, y la correcta, ¿no?, ejecución de las instituciones, ¿no?, que conforman, ya, los miembros de la Unión Europea, ¿ya? ¿Correcto? La noticia que ha dado la... Muy bien, chicos. Visualizamos este pequeño video, luego comentamos. La noticia que ha dado la vuelta al mundo el día de hoy es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero antes es mejor entender qué es precisamente la Unión Europea y cuál ha sido su finalidad. Le voy a dar un dato que lo va a llenar de risa. Después de la votación, no antes, después de la votación, lo más buscado en Google en el Reino Unido fue Unión Europea. ¿Qué es? No Unión Europea para saber cuáles son las condiciones, sino después de votar en Google, lo más buscado el día de hoy fue ¿qué es la Unión Europea? Nosotros se lo contamos, aunque usted no tuvo que votar. Votaron una gran cantidad de personas que ni siquiera tienen idea qué era o qué fue la Unión Europea con Reino Unido adentro. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa formó la idea de crear una organización continental para fomentar la unión y la cooperación entre las naciones del viejo continente, así como fomentar la paz y competir unidos frente a las grandes potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea fue propuesta el 9 de mayo de 1950 por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, de origen alemán y considerado uno de los padres de Europa, fecha que ahora es celebrada como el Día de Europa. En 1951, Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para compartir sus recursos. En 1957, ampliaron su comercio con la constitución de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Conforme pasaron los años, más naciones se unieron a estas comunidades. Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca se anexaron en 1973. En 1986 se firmó el Acta Única Europea con la que se creó el Consejo Europeo, ente que reúne a los jefes de Estado de cada nación e impulsa una iniciativa común en política exterior y seguridad. En 1993 entró en vigor el Tratado de Maastricht, con lo que la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea, con la finalidad de unir a las naciones en una sola bandera y una sola moneda, el euro. A partir de esto, la ciudadanía perteneciente a la Unión Europea pudo circular y residir libremente en cualquiera de los 28 países actualmente afiliados. Pero en 2008, los bancos en Estados Unidos entraron en bancarrota a causa de las hipotecas de alto riesgo. La crisis se expandió a todo el mundo, lo que generó que se detuvieran los préstamos interbancarios y se agotara el crédito. Para evitar el colapso, los gobiernos de Europa invirtieron en el rescate de sus bancos, pero ello generó la llamada crisis de la deuda soberana, que afectó a los países más vulnerables como Grecia, España y Portugal. En 2009, se hizo público el sobreendeudamiento de Grecia, superior al 113% de su Producto Interno Bruto. Con ello, se entró en una nueva recesión después de una ligera recuperación económica y el desempleo llegó a niveles históricos en Europa. Hoy, la Unión Europea busca una economía que no esté basada en la deuda y que las naciones no gasten más de lo que producen. Muy bien, chicos, correcto. Te invitamos a seguir. Ya ahí se ha podido visualizar un poco, ¿no?, en relación a los objetivos, fines o datos históricos en la conformación de la Unión Europea, ¿no?
indicar, ¿no? Ahí de que a partir del 31 de enero del 2000, ¿no? Que anteriormente, pues, ¿no? Inglaterra era un país, ¿no? Conformante de la Unión Europea, chicos, mediante un referéndum, ¿no? Deciden retirarse, ¿no? Y en la actualidad ya no forma o no es partícipe, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, ¿ya? Sí, correcto. Muy bien, chicos. Entonces, con ese pequeño video hemos sintetizado lo anterior y ahora vamos a desarrollar ya lo que conforma, pues, la Federación Rusa, ¿no? Ya que de igual manera es un bloque económico importante ya en este contexto, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ya, muy bien, chicos, muy bien. Profesor dice anteriormente que se formaba de 27 países y ahora de 28 países, ¿no? Claro, poco a poco, de igual manera, está en una política expansionista, ¿no? De incorporar a otros países, ¿ya? Pero para incorporar, chicos, tienen que cumplir con muchos requisitos, ¿no? No es el solo hecho de la cual digo, no sé qué quiero incorporarme, tiene que cumplir con varios requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto de los derechos humanos, ¿no? Ya, por ejemplo, también el tema el respeto de los derechos laborales. Hay un conjunto de requisitos que tienen que cumplir, ¿no? Ya, entonces, aquellos que cumplen con esos requisitos recién pueden ingresar. Hacen su solicitud, ¿no es cierto? Y en relación a ello, pues, ¿no? Ya están ingresando. Como le estaba señalando, ¿no? Ucrania en su momento había solicitado, y hay otros países de los Países Bajos, que algunos de ellos no conforman, están también intentando ingresar, ¿no? ¿Sí? Dentro de este bloque. Ya, muy bien, chicos, ya, correcto. Ahora vamos a hablar un poco en relación a la Federación Rusa, ¿no? Ya, que va a ser otro bloque también importante, ¿sí? Ustedes saben, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? A partir del 91 en adelante, ¿sí? Ese país inmenso que era, ¿no es cierto?, la Unión Soviética se va a fragmentar, ¿ya? ¿Correcto? Una vez fragmentado, chicos, ¿no? A partir básicamente, ¿no? Ya muy bien, correcto. En este caso, la figura de, ¿no? El presidente de Vladimir Putin, ¿no? Va a intentar, chicos, unificar, ¿ya? Y conformar, pues, ¿no es cierto?, la llamada Federación Rusa, ¿no? ¿Sí? Correcto, que va a estar conformada, chicos, como visualizamos ahí, ya, por 11 repúblicas de la antigua Unión Soviética, ¿no? Muy bien, correcto, ya. Es un país inmenso, chicos. Rusia no es el noveno país más poblado del mundo, ¿ya? Es un país, ¿no? Con ingentes cantidades de riqueza, yacimientos de petróleo, de gas natural, ¿no? Ya más importantes y más ricos del mundo, chicos, ya entonces, importante también, ¿no es cierto?, tener estas riquezas, ya, y con ello, chicos, tener un poderío, ¿no?, importante en esa zona, ¿no? ¿Ya? Correcto. Sí, vemos, ¿no es cierto?, la importancia a nivel internacional va a servir como mediador de conflictos internacionales, ¿no es cierto? Ya va a ser el miembro fundador de los llamados G8, ¿no? O sea, los grandes países, ¿no? Ya conformantes, ¿no? Como las potencias mundiales, ¿sí? A partir del 91 se va a iniciar la transición a la democracia y a la incursión, ¿no es cierto?, en la economía de mercado, ¿no? Ahí vemos, chicos, su bandera, ¿sí? Su bandera, ¿no? De la Federación Rusa, ¿correcto? Ya, muy bien, ya, muy bien. Correcto. Lo que hay que entender, chicos, lo que estaba pasando también en la actualidad, ¿no es cierto?, en relación al conflicto que suscitó entre Rusia, ¿no?, y Ucrania, etcétera, ya, ¿no? Norteamérica bloqueó económicamente, ¿no?, a Rusia, ¿sí? Correcto, significa no podía comercializar producción, ¿no es cierto?, principalmente ya de hidrocarburos con Europa, ¿ya? Europa, chicos, era el principal, ¿no?, fuente de consumo de petróleo, de gas natural, etcétera. Y dentro de Europa, principalmente Alemania, ¿no? Ya entonces, Profesor, pero ese enfrentamiento ya se apaciguó, ¿no? ¿O sigue? claro, sí, pero más o menos para tener un contexto, ¿no?, les estaba señalando, ¿no? Ya. Y ¿cómo se llama? En relación a eso, ya hubo un bloqueo también de parte de la Unión Europea, ¿no? Pero con el conflicto que ha existido en el Medio Oriente, ¿no? En relación básicamente, ¿no?, a Irán,
ya es que han habido un desbloqueo económico para que, en este caso, ¿no? Rusia pueda, ¿no? Alimentar, ¿no? Con estos, ya, elementos importantes, ¿no? Como es el petróleo, el gas natural a Europa, ¿no? Pero ya como ya se ha abierto, ¿no es cierto?, el estrecho de Hormuz, como ustedes mismos están indicando, ya este pendiente no se ha solucionado, ya. Esperemos que así suceda, ¿no? Pero que aunque se indica que hay una mesa de negociación, ¿no? Ya, sí, en Pakistán principalmente, ¿no? Para resolver este conflicto, ¿no? Ya ocasionado con estos intereses, ¿no? Que están de por medio. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, importante también indicar este aspecto, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ahí vemos, ¿no? Los antecedentes, ¿ya? Sí. El antecedente principal, chicos, es la disolución de la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? El 8 de diciembre del 91, ya con el tratado, ¿no es cierto? Ya el tratado de Besalovsa, ¿no? Sí, se va a dar el fin, ¿no? Y con eso, chicos, se va a dar la creación ya de la Federación Rusa, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿correcto? En este contexto, chicos, ya antes de ello va a haber, ¿no es cierto?, distintas reformas, ¿no? Distintos movimientos que van a intentar independizarse, ¿no?, de la conformación de Rusia, ¿sí? Ya, por ejemplo, la perestroika y el glasnost, ¿no?, que fue impulsada por Mikhail Gorbachev, ¿no?, ya va a intentar, en cierta medida, antes de la disolución de la Unión Soviética, claro está, ¿correcto?, mostrarse cuál era la situación concreta de ese país, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Pero después de eso, chicos, después la desintegración, etcétera, ya van a surgir algunos movimientos independentistas, como del caso de Ucrania, ¿no es cierto? Ya, correcto. Ahí vemos, ¿no es cierto?, los países, los 11 países conformantes, tenemos a Rusia, a Ucrania, aunque ahora, como ustedes saben, ¿no?, ya no forma, ¿sí? Sí, parte de ese bloque. Ya tenemos Armenia, ¿no? Ya Turquistán, ¿no es cierto? Y otros miembros ya conformantes de este bloque, ¿no? A partir, chicos, del 93 se va a conformar la Carta, ¿no? La Carta de la Igualdad, Soberanía de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, la cual, pues, ¿no? Ya va a tener ya cierto reconocimiento, ¿no? A nivel internacional. ¿Sí? Muy bien, ahí visualizamos, chicos, cómo es el mapa, ¿no? Ya de la Federación Rusa, ¿sí? Correcto. Todo este bloque que está pintadito, ¿no? Ya corresponde, pues, ¿no? Ya a ese bloque económico importante, ¿no? Muy bien, ya, chicos, correcto. Ya, muy bien. Vemos el retiro de dos países, ¿no? De Georgia y Ucrania, ya. Sí, ellos van a solicitar, chicos, la incorporación, ¿no es cierto? Ya a la Unión Europea. Ya, correcto. Muy bien. ¿Sí? De Georgia, chicos, en el 2009, ya, y de Ucrania en el 2018, ¿no? Ya, muy bien. Correcto. Algunos objetivos y desafíos, chicos, igual que la Unión Europea, ¿no? Es la cooperación económica, ¿no? De igual manera que la Unión Europea es la seguridad, ¿no? Y defensa nacional de los miembros que conforman, ya, ustedes deben saber, ¿no? Dentro de un objetivo principal de la Unión Europea también, ¿no? País en la cual otro miembro no conformante agrede, entonces tienen el consejo, ¿no?, militar, en la cual, ¿no?, salen a defensa, ¿no?, ya de esa agresión, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Tenemos también, ¿no es cierto?, otro objetivo, ya, de potencializar y obtener, pues, recursos, ¿no?, ya, energéticos, ¿no? ¿Sí? Ya, de resolver también, ¿no es cierto?, los problemas, etcétera, mediante la diplomacia, ¿no? ¿Sí? Ya, buscar la integración, ¿no es cierto?, de los miembros que conforman este bloque. Y también, chicos, la lucha contra el llamado terrorismo, ¿no?, internacional. Ya van a ser uno de los objetivos principales o desafíos, ¿no?, ya, hacia el futuro, ¿correcto? Muy bien, ya, muy bien, chicos. Indicarles también, ¿no?, ya que sería importante la conformación y la independencia de estos bloques económicos, ¿no? Ustedes saben
Y por un lado está, ¿no? El bloque chino, ¿ya? También anteriormente, antes del 97, 98, había los llamados tigres del Asia, ¿no? Ya, que también tenían cierto crecimiento económico. Correcto. Luego también tenemos a la Unión Europea, tenemos, ¿no? A Norteamérica, ¿ya? En nuestro momento también, chicos, en nuestro tiempo, en la época de los 70, 80, también se discutía, y hasta en la actualidad, ¿no? 2000, etcétera, se intentaba conformar el llamado Mercosur, ¿no? En el territorio, ¿no? Ya sudamericano, que hubiese sido importante, ¿no? Ya hubiese sido importante, trascendental, ¿no es cierto? Esa unión de estos países conformantes, pues, ¿no? De los, ya, de Sudamérica principalmente, ¿no? Para hacer, pues, un bloque económico, ¿no? ¿Ya? Y hacer frente también, ¿no es cierto?, a otros países que están en esa misma dirección, ¿no? Pero, chicos, no se llegó a concretar, ¿no es cierto? Ya no se llegó a concretar, lamentablemente, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, correcto, correcto, chicos. Ya, indicarles también, ¿no? Si es que hay bloques económicos, ya, etcétera, ya no hablamos de un bloque unipolar, ¿no? Que a partir del triunfo del, ¿no? De la caída del muro de Berlín, etcétera, básicamente hasta los 2000 se desarrolló pues como potencia única Norteamérica, ¿no? A partir de estas, chicos, ya van a surgir, ¿no? Multipolares, ya la Unión Europea, la República Federal Rusa, ¿no? China, ¿no? Ya, etcétera, otros países que también están en esa, intentando conformar estos bloques, ¿no? Ya, etcétera. Sí, cuantos más diversificado sea esto, ¿no es cierto? Entonces, va a existir mayor, ¿no? Independencia y menor subordinación, ¿no? Ya, y menor agresión también, ¿no es cierto? De estos países, pues, ¿no? Más desarrollados, ¿ya? Que es importante, chicos. Es importante, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Algunos objetivos más que es importante también recalcar. Ahí observamos. Ya, muy bien. Vemos, ¿no es cierto? Dice, el objetivo, chicos, de la conformación de la República, ¿no? Federal Rusa, vemos ahí, ¿no es cierto? Algunos objetivos, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Cooperación económica, importante, ¿no? Crear zonas de libre comercio parcial, ¿no? Coordinar finanzas de transportes y logística, importante desarrollar, ¿no? ¿Sí? Corredores de transportes de norte a sur, este y oeste, ¿no? ¿Para qué, chicos? Para poder dinamizar, pues, la economía, ¿no? ¿Sí? Dinamizar la economía, ¿ya? Muy bien. Otro aspecto importante también es la seguridad y de la defensa, ¿no? Ya a partir del 2026-28 se está intentando, ¿no? Fortalecer las fronteras externas, ¿no? ¿Ya? Y arrebatar, ¿no? Las amenazas, ¿no? Subversivas o terroristas, ¿ya? De algunos crímenes organizados, etcétera, ¿no? Que pululan en el exterior, ¿correcto? Muy bien. Otro objetivo, chicos, también es combatir la ciberdelincuencia, ¿no? Ya, los desastres, ¿sí? Ya, y en este caso también ver en relación, pues, al legado cultural histórico que tiene este país, ¿no? Ya, importante de igual manera, ¿sí? ¿Qué más, chicos? En relación a la política exterior, de igual manera, coordinar foros internacionales, ¿no? Ya, en la cual se deben de resolver, chicos, las disputas de forma pacífica, ¿no? Mediante la diplomacia, sí, el acuerdo, ¿no es cierto? Ya las mesas de concertación, ¿no es cierto? De conciliación, ya, arbitrajes, ¿no? Etcétera, que son importantes, ¿no? Ya, por ejemplo, el caso del problema que teníamos entre Perú y Chile, ¿no? En el 2014-15 que se estaba discutiendo, ¿no es cierto? Ya, y se pudo resolver, chicos, ¿no? Mediante, pues, un arbitraje internacional, ¿no? Sin llegar a una agresión militar, ¿no? Pero para ello, chicos, tiene que haber un acuerdo de parte de ambas, ¿no? Ya ambas partes tienen que ceder mínimamente algo, ¿no? Ya, si ninguna de las dos ceden, ahí es el problema, ¿no? Correcto. Ahí también tenemos, chicos, algunas áreas, ¿no? Ya sociales y humanitarias, ya estar presentes en relación, pues, a la migración laboral, ¿no? Ya, ustedes saben de otras latitudes, ¿no? Continentes, ¿no? Donde hay un desarrollo económico importante, crecimiento económico, ¿no? La población tiende a migrar para obtener, pues, mejores condiciones, ¿no? De vida, ¿ya? Y en este caso, ¿no? Mucha de esa población es población africana, población asiática en algunos casos, ¿no?
ya, población sudamericana también, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Correcto, chicos. Ya, muy bien. Bien, ¿qué más vemos ahí, chicos? También el aspecto de educación, la ciencia, la cultura, que va a ser importante, ¿no? La protección, el cuidado, ¿no? Ya, de estos sectores importantísimos, ¿no, chicos? Ya, importantísimos, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Lo que estamos mirando, ¿no? Los miembros fundadores, ¿no? Ya, sí, correcto. Ya, ahí vemos, ¿no? En este caso, al miembro fundador, ¿no? Ya, que tiene su influencia directa, ¿no? De Moscú. Ya, muy bien, correcto, hay otros países, ¿no? Ya, etcétera. Muy bien, chicos. Tenemos 9 miembros plenos, ya, y miembros observadores también, ¿no? Como el caso de Mongolia. Ya, un miembro, ¿no es cierto? En este caso, Turkmenistán, ¿no es cierto? Como un miembro asociado, ya es diverso entonces, ¿no? Sí, en distintas aristas, ¿ya, chicos? Correcto. Visualizamos este pequeño video, a ver cuántos tenemos, chicos, de tiempo. Luego comentamos, ¿ya? A ver, un momento. Promover la paz, la libertad y la igualdad, combatir la exclusión social y la discriminación, fomentar la justicia, la cooperación económica entre los países y los derechos humanos son algunos de los objetivos con los que nació la Unión Europea, de la mano de políticos y defensores de la democracia, de la igualdad y de la justicia, que sabían que para mantener un Estado de Derecho y ofrecer seguridad a todos los ciudadanos, era necesario la unión de unos valores que prevalecieran por encima de los conflictos que hasta ese momento se vivían entre los países. Veamos cronológicamente su historia para entender un poco más esta organización institucional que en la actualidad cuenta con 27 Estados miembros que comparten rasgos políticos, económicos y culturales. Tenemos que remontarnos al año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y se visualiza una Europa totalmente devastada. 4 años son necesarios para que se cree una alianza intergubernamental de seguridad entre Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Al mismo tiempo, 10 países de Europa Occidental, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia, fundan el Consejo de Europa con 2 objetivos: fomentar la democracia y proteger los derechos humanos. Un año después, en concreto el 9 de mayo de 1950, el ministro francés Robert Schuman, en colaboración con Jean Monnet, anunció el Plan Schuman, cuya propuesta se centraba en el control de manera conjunta de la producción del carbón y el acero, sin duda las materias primas más importantes de la industria de armamentos. La idea era clara: sin el pleno control sobre dicha producción no es posible librar una guerra. Recuerda que para rememorar el comienzo de esta nueva forma de cooperación política en el continente europeo, cada 9 de mayo se celebra el Día de la Unión Europea. Tras lo acordado en el Plan Schuman, 6 países europeos, Bélgica, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, firmaron el Tratado de París, conocido también como Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Su objetivo era poner en común la producción del carbón y del acero para contribuir a la expansión económica, al empleo y a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Y es que con el mercado común se establecía la circulación de productos libres de derechos de aduana e impuestos. A finales de los años 50 surgen 2 tratados que buscan ampliar la cooperación de los países a otros sectores económicos: el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
La Comunidad Económica Europea reunió a Bélgica, Francia, Italia, la República Federal de Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos para implantar un mercado común, una unión aduanera y acuerdos en materia de agricultura, comercio y transporte, comprometiéndose con este tratado a respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a fijar las bases de la Unión. Muy bien, chicos. Bueno, vamos terminando ya esta parte. Sí, solamente como punto de reflexión, ya indicar, pues, ¿no? En esa coyuntura, chicos, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Los bloques económicos, ¿no? Caracterizada por una reconfiguración de las relaciones entre Europa, ¿no es cierto? Y el espacio postsoviético, particularmente con los estados independientes de la República Federal Rusa, ¿no? Como actor central. Desde esa perspectiva, chicos, geopolítica, ¿no? Ya se da, pues, se da de forma, por así señalar, ¿no? Se va consolidando un bloque orientado a una integración económica, ¿no? La gobernanza supranacional, la defensa de los valores democráticos, mientras que en Rusia se ha promovido como estrategia la influencia regional basada en la seguridad energética y el control de la esfera histórica de poder, ¿no? Asimismo, chicos, las tensiones derivadas en relación a la expansión de la OTAN, los conflictos en Europa del Este, las sanciones económicas han profundizado la fragmentación del orden europeo, ¿no? Lamentablemente. Finalmente, esa coyuntura evidencia, chicos, las disputas entre modelos de integración cooperativa y la logística de poder ancestral, ¿no? Con un impacto directo en la estabilidad del futuro, de los futuros continentes, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. Entonces, de esa forma estamos terminando nuestra sesión, ya, del día de hoy. Agradecerles a ustedes su asistencia, su participación, ya, ¿no? Y nos estaremos reencontrando, si Dios lo permitiera, chicos, la semana que viene, ¿ya? Correcto. Ya, muy bien. Cuídense, chicos. Saludos para todos. Ya, saludos. Muy bien.